por eso, algunas veces a lo largo del año voy a ir retomando y devolviéndolo sobre el Evangelio de San Mateo para que se ubiquen. ¿Trajeron su Biblia? A ver, busquen Evangelio según San Mateo. Y por eso, y de una manera muy especial, en los cursos de estudio de Sagrada Escritura que la escuela ofrece, en los diplomados, por ejemplo, el miércoles a las 7 de la mañana, muchos antes de irse a trabajar vienen a estudiar a las 7 de la mañana, viene un montón de gente a estudiar, después salen a las 8:20 a sus actividades, o el viernes también, el viernes es fundamentalmente para los coordinadores de comunidad. En esos 2 días vamos a estar estudiando Evangelio según San Mateo. El uno, miércoles para todo el mundo. El otro, viernes en la noche, en la mirada de discípulos que desde las comunidades vamos haciendo el discipulado y vamos viviendo nuestra vida en comunitaria, coordinadores de comunidades, que en eso es especialista San Mateo. Ya le explicaré en su momento. Pero vuelvo entonces al tema. San Mateo, ábranlo, San Mateo, ábranlo. Y se van a dar cuenta de una cosa que ustedes, los que vienen a la escuela bíblica o nos escuchan a través de la emisora, han ido descubriendo que esta palabra que es palabra de Dios, ¿de qué o de quién habla? De mí, de mí. ¿Que cuál es la diferencia de esta palabra? Algunos cuando comienza uno a decirles, trajeron la Biblia, abran la Biblia, empiecen a leerlo, cree que eso es un mensaje simplemente así como religioso, cree que entonces ya eso es una cuestión así como simplemente de rituales, cree que eso es, algunos hasta por su connotación, por su sentido, por lo que le han dado allá en su mente, entonces creen, eso es como de, ya vamos a empezar a rezar, eso es como de cosas por allá, acerca de Dios y por si las moscas al otro lado, o un montón de moralizaciones, de normatizaciones y un montón de cosas. Cuando usted realmente comienza a escuchar la palabra del Señor, se da cuenta que ese es un error que le fueron metiendo para que no lea la palabra. O algunos hasta se dejaron meter otro error, es que eso no lo entiende nadie. Cuando comenzamos a leer la escritura, algunos hasta entonces comienzan a roncar, ¿ya? Entonces se van poniendo el cerebro que comúnmente lo tienen así en función de mute, así como parado, ahí sí que lo meten en acabar de roncar. Pues yo le cuento que por el contrario, cuando nos acercamos a esta palabra, esta es una palabra viva, no muerta. Esta es una palabra viva, eficaz, más cortante que espada alguna de doble filo, que tiene el poder de crearlo, recrearlo, purificarlo y transformarlo. Que esta palabra, ya con 20 siglos y muchos otros textos con tanto más, precisamente los primeros relatos hablan del año 1250 antes de Cristo, que esto es esa gesta que el Señor hace con Abraham saliendo allá de la tierra de Ur de Caldea y con todo ese peregrinar de los patriarcas, 1250, 1280 antes de Cristo, perdón, 1800, Abraham 1800, estaba pensando en Moisés, Abraham 1800 antes de Cristo y Moisés las gestas de después del año 1200, 1250 antes de Cristo. Imagínense, entonces estamos hablando de textos y de eventos de 3.800, 4.000 años prácticamente, así como para buen redondear. Y es una palabra que tiene toda la vigencia, es una palabra que tiene toda la actualidad, es una palabra que, como alguien muy bien decía, que a toda hora era con la Biblia, entonces algunos por burlarse, pues usted ¿por qué no leyó otra cosa? No, yo también lo leo otro montón de libros, leo otro montón de cosas, pero sí, pero a toda hora es con la Biblia, y es que ¿qué tiene de distinto pues? Y entonces, muchas gracias, decía esta persona, mire, es que todos los otros libros yo los leo, los libros de historia, los libros de economía, los libros de psicología, los libros de las ciencias matemáticas, física y más, yo los leo, los analizo, en fin, y la Biblia, pues también la leo, sí, pero más que la leo, me lee ella a mí. Cuando usted y yo nos acercamos a la palabra, en realidad lo que la palabra de Dios está haciendo, ¿sabe qué es? Leer mi vida. Usted cree que le está leyendo y es ella la que le está leyendo a usted, iluminando esas situaciones concretas, iluminando esas situaciones de oscuridad,
de miseria, de desconcierto, tantas cosas que precisamente se pregunta usted a toda hora, ¿y qué voy a hacer en esta situación? Y que en mi familia está pasando esto, y que en mi trabajo está pasando esto, y que en mi interior a nivel físico y de salud está pasando esto, o a nivel espiritual, psicológico está pasando esto. Y usted como que tantas veces no encuentra respuesta. ¿Quién podrá iluminarme? ¿Quién podrá salvarme? Entonces, precisamente cuando se acerca a la Sagrada Escritura, usted va a descubrir, como tantas veces cuando viene a escuchar la palabra de Dios y la predicación, como tantos nos han dicho, ¿y quién le dijo a ese señor lo que estaba pasando en mi vida? ¿Y quién le dijo a ese señor lo que estaba pasando en mi casa? Y algunos cuando vienen con el cónyuge y entonces, que es la primera vez, claro, usted chismosa le dijo a ese señor todo lo que pasa. Lo que pasa es que la Sagrada Escritura es una espada de doble filo. ¿Ah? Ustedes tienen algunos cuchillos en la casa, ¿cierto? Y para alguna cosa lo utilizan. Les voy a hacer una recomendación, quítenle la cacha y sáquenle filo por los dos lados. ¿Qué? Quítenle la cacha y sáquenle filo por los dos lados. ¿Y entonces qué pasa? ¿Ah? Cortada, segura. Eso es lo que pasa cuando nos acercamos a la palabra de Dios. Cuando uno se acerca a la palabra de Dios, es acercarse ante una espada cortante de doble filo. Por donde uno la tome, apenas empieza uno a leerla, empieza a sangrar. Empieza a descubrir que me está leyendo, empieza a descubrir que me está iluminando, empieza a descubrir que me está transformando. Bienvenidos pues al mundo maravilloso de la palabra de Dios. Amén. Y este año, como les he repetido, muy especialmente desde el Evangelio según San Mateo. En el Evangelio según San Mateo voy a partir de un texto, capítulo 4, verso 23. Capítulo 4, verso 23. Mateo capítulo 4, verso 23, y ustedes también se van a dar cuenta, Mateo 9, 35, Mateo 4, 23 y Mateo 9, 35. Les voy a leer este texto para explicarles desde allí una cosita. Dice así: recorría Jesús toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿La encontraron? Mateo 4:23. Ahora van a leer Mateo 9:35. Mateo 9:35. ¿Qué dice en Mateo 9:35? Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿Qué? ¿Notaron algo? ¿Qué notaron? Igual. Está igual. Ese es el resumen que presenta Mateo de la actividad de Jesús. Cada uno de los evangelistas, de una manera muy interesante, nos fue haciendo un resumen de la actividad de Jesús desde su punto de vista, desde su propia formación, desde su experiencia, desde su teología, fue haciendo un determinado resumen. Marcos nos tiene un resumen. Cuando estudiemos a Marcos lo recordaremos. Entonces, cuando nos dirá ya en Marcos 1, 16 en adelante, que después de que Juan Bautista fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba el reinar de Dios. Entonces decía, el tiempo se ha cumplido, el reinar de Dios se ha acercado, conviértanse y crean en el Evangelio. Ese es el resumen de Marcos, que en otro momento lo veremos. Lucas también nos presenta otro resumen. Hasta San Juan nos presenta otro resumen. Pero Mateo nos presenta este resumen. Y es muy interesante porque cuando a uno le hablan de resumen, se supone que ese sumario, resumen, es una cosa importante. Por ejemplo, usted me hace el favor y piensa en su vida. Bueno, también piensa en las bajadas. Piense usted que si le tocara ahorita se va a presentar al puesto que ha soñado, al empleo que ha soñado. Entonces, fíjese, yo no sé cuál es el empleo que usted ha soñado, fácilmente es el de dueño de tal empresa. Entonces, usted se va a presentar y le van a hacer la entrevista y ya no le falta sino esa entrevista. ¿Y está listo o no? A ver, ¿ya pensó qué es lo que está soñando? Y le dejo pensar hasta que sea dueño de tal. O
presidente de tal cosa o gerente de tal cosa. Usted verá, usted escoja, o no coja mucho. Entonces, ¿está listo para la entrevista o no? ¿Listo y despierto? Bueno, me hace el favor y mire usted al del lado como con cara de entrevistador y al otro como con cara de... Entonces le va a hacer esta pregunta. Bueno, me hace el favor y me resume su vida. Me resume su vida, su actividad en 2 o 3 frasecitas. ¿Usted cómo resumiría su vida? A ver, hágale. Resuma su vida. Resúmame quién es usted y qué ha hecho en su vida. Resuma cómo es su vida. Pilas, pues, que veo muchos que no voy a recibir. Veo que hasta aquí llegaron muchos. A ver, póngale pilas. Oxigene la neurona. Piénselo bien. ¿Cómo va a resumir su vida? Para el puesto de su vida, a ver, ¿cómo lo resume? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? A ver, que me reciban por allí. A ver, el amigo, ¿cómo se llama? Juan Góez. Muy bien. Juan está haciendo la entrevista. A ver, ¿pero usted está haciendo la entrevista o a usted le están haciendo la entrevista? Usted hizo la entrevista. ¿Y a quién se la hizo? A la profesora. ¿Quién? Nelly. A Nelly, que se ha presentado para este cargo. ¿Cuál es el cargo que te presentaste? Rectora dueña de la universidad tal. ¿Estamos? Muy bien. Me hace el favor, doctora Nelly, y me resume en pocas palabras lo que es su vida, su actividad. ¿Qué fue lo que dijo? Madre, mejor dicho, la iglesia se quedó en palotes. Madre y maestra y Jesús conmigo. Amén. Muy bien, muy interesante, muy interesante. A ver, ¿quién otro quiere recibir el puesto soñado? Escucho. ¿Ah? ¿Quién dijo yo? Por aquí dijo yo. ¿Cómo es tu nombre? Gloria. ¿Lo entrevistó o usted la entrevistó? Usted es la entrevistada. Aquí la psicóloga, y eso se lo ponen a hacer generalmente, ¿a quiénes es? A psicólogos, a sociólogos y a otro tipo de personajes. Acaba de entrevistar a Jorge, que está pretendiendo el puesto de docente. Muy bien. ¿En dónde? ¿A qué nivel? Docente, profesor en Harvard. Docente, profesor en Harvard. Muy bien. Docente, además docente a nivel mundial. Él es el encargado de la parte virtual de la Universidad de Harvard. Me hace el favor, ¿cómo resume? A ver, pues que usted es la encuesta. No, pregunte, usted es la preguntadora, usted no es la respondedora. ¿Cómo resumes tu vida? Como una vocación, esa vocación de servicio, como un servicio. ¿Y servicio como para qué? ¿Como para qué servir vos? Buscar que la persona cada día sea mejor. Como aquí estamos preguntando sobre no un resumen de propósitos, sino un resumen de vida, de lo que ha sido. Entonces, puedes decir que tu vida ha sido eso. Muy bien, bien pueda pase, tome posesión. Bueno, ya tomaron la idea, ¿cierto? Veo que de aquí hoy muchos van a salir con puesto. Les mejoró, ya mejoró el año, ya se van preparando. Si usted tuviera un buen entrevistador en alguno de esos sitios, le harían preguntas como esa.
u otro tipo de, no simplemente preguntas sobre las habilidades o sobre las capacidades y eso, que también eso lo hacen los primeros entrevistadores, ¿ya? Pero cuando usted llega al nivel de la buena entrevista, le pueden preguntar cosas como esta: ¿usted por qué vive? ¿Usted por qué no se ha suicidado? Cosas que valgan la pena, cosas como para saber quién sos vos, ¿ya? ¿Dónde andás? ¿Cómo estás parado? ¿Dónde estás parado? En fin, muy bien. ¿Por qué les hice esa reflexión? Porque los evangelistas lo tenían claro. Que cuando miraban a Jesús, reiterativamente en su día a día, en eso que compartían con él, yo sé que muchos de ustedes también pudieron haber resumido su vida, quizás usted no, pero sí los que viven con usted. Eso se ve mucho en los epitafios, ¿ya? Los epitafios también resumen la vida y generalmente son esto: aquí descansa ella y en la casa todos los demás. En fin, o alguna otra forma de epitafio. Pero cuando nos fijamos en lo que esos que compartieron con Jesús de cerca y como discípulos, esos 3 años de actividad pública, tenían este tipo de resumen. Lo va a volver a escuchar, lo va a volver a escuchar. Entonces Jesús está respondiendo a la entrevista. ¿Y vos quién sos? ¿Y a qué te dedicas? ¿Cómo es la cosa? Recorre Jesús toda Galilea, todas esas regiones. Recorre todas esas regiones. Ya le voy a hablar. Mire, caiga en cuenta esto. El resumen es fundamentalmente a partir de verbos. Recorre, recorre. Le da una imagen de entrada de ¿qué? De dinámica, de caminante, de itinerante. ¿Me entiendes, Helio? ¿Eh? ¿Me entiendes, Helio? Porque es que hay muchos que nada que ver. Ahí ya echan raíces, el moho por todas partes. Jesús, ¿qué es lo que hacía? Recorría todas esas ciudades, todas esas aldeas, recorría toda esa región grande de Galilea, pero lo recorría haciendo ¿qué? Enseñando en los sitios de reunión de la comunidad, la sinagoga, enseñando en las sinagogas y proclamando buenas noticias. Sigue utilizando verbos: enseñar, enseñando las buenas noticias acerca del reino de Dios y proclamando. La expresión que hay detrás de proclamar, en griego como está el Nuevo Testamento, es kerisein, de donde viene kerigma. Habla de proclamar en alto, efervescente, con poder, con parresía, que está proclamando ¿qué? Buenas noticias, buenas noticias. Jesús pues recorre toda Galilea, enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. ¿Le interesa? ¿Le interesa? Por ejemplo, ¿tiene usted alguna enfermedad, alguna dolencia, algún problema, algún conflicto? Se lo tengo. Por allí hay alguien que está haciendo ¿qué? Recorriendo toda Galilea y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Inclusive, en realidad, dentro de todo el campo de las necesidades está eso de enseñar. Porque es que un problema muy grave, el problema grave de la gente no es simplemente la artritis. El problema grave de la gente no es simplemente el problema de salud o el conflicto o algo así. El problema grave de la gente es que no sabe para qué es la vida. Es que no sabe qué hacer con la vida. Ese es el problema, que no sabe qué hacer con la vida. Usted puede estar muy aliviado, cual vaca o cual burro, y finalmente se va a morir. Inclusive puede tener la despensa llena, cual vaca o cual burro. Y finalmente, en fin, entre más lo engorden, el 31 hablamos. ¿Entiende, marrano? Entonces, está muy bien que uno busque la salud y que uno busque prosperidad y que uno busque todo un montón de cosas, pero la cosa es para mucho más. Amén, que el Señor tome en cuenta nuestras dolencias, nuestras necesidades, y es una bendición que no podemos pasar de largo, de saber que Él vino a sanar toda enfermedad y toda dolencia, pero además vino a
enseñar. Además, vino a proclamar la buena noticia, la buena y definitiva noticia de que el reinar de Dios está con nosotros. Díganme, me hace el favor, buena noticia en griego. Buena noticia en griego, ¿cómo es? Dudan mucho. Buena noticia en griego. Evangelio. Eso es lo que Jesucristo viene a hacer, a proclamar y a instaurar el Evangelio. El Evangelio es una buena noticia, no es una palabra que inventó el cristianismo. Existía en el Imperio Romano, sobre todo sobre esos tipos de actividades, generalmente del emperador o de las personas de más alta influencia, que tocaran al pueblo, que tocaran lo general. Por ejemplo, el acabarse de una guerra. Por ejemplo, una bendición o una construcción o algo que iba a ser el imperio en relación a una ciudad. Por ejemplo, el nacimiento del hijo del emperador que aseguraba la dinastía y la prosperidad de tal o cual otra cosa. Eran noticias que le incumbían a todos. Eran noticias que se asociaban generalmente al político. Pues resulta que el cristianismo está diciendo que esa buena noticia no es de ninguna manera que Herodes, uno que se creía santos, está en el poder. No. Tampoco la buena noticia es que por allá Augusto o yo no sé quién está en el poder y ha dominado tal o cual otra cosa. ¿Sabe qué es lo que dice el Evangelio? El Evangelio lo que dice es que la buena noticia es que Dios ha llegado a nosotros, que Dios ha asumido nuestra carne, nuestra historia, que Dios tiene en cuenta realmente nuestras dolencias, nuestras necesidades y que está recorriendo nuestra tierra, sanando toda enfermedad, toda dolencia y enseñándonos a vivir y proclamando, trayendo y realizando esas buenas noticias de parte de Dios para nosotros. Le interesa, ya que va entrando usted en tónica del Evangelio, mire, ¿por qué Mateo lo puso aquí al principio de la vida pública de Jesús el resumen y por qué lo pone aquí al final del 9:35? ¿Por qué lo repite? Porque lo que hay a partir de ahora, capítulo 4 en adelante hasta el 9, es el detalle de en qué consiste eso, con qué se come. Ese es el resumen. Muéstreme el detalle. Ese es el resumen. Muéstreme el detalle. Entonces, a continuación, San Mateo nos va a presentar, por ejemplo, la enseñanza de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús enseñaba? A continuación nos va a presentar una colección de 12 portentos y milagros, como así que sana toda enfermedad y toda dolencia. Y después de irnos presentando ese recorrer de Jesús, ese enseñar de Jesús, y qué es lo que enseña, a ver, queremos escuchar, qué es lo que enseña, ese proclamar la acción de Dios, a ver, cómo es que lo proclama, a ver, cómo así que Dios está entre nosotros, ese curar toda enfermedad y toda dolencia, eso lo va a hacer, nos va a dar un muestreo en estos capítulos, desde el capítulo 4 hasta el 9:35. Eso es interesante, cuando usted comience a leer el Evangelio de San Mateo, ve a mí como que me interesa eso. ¿Estamos listos para entrar un poco más en el texto? Sigamos, capítulo 5, verso 1. Capítulo 5, verso 1. Oiga lo que va a decir en el capítulo 5, verso 1. Va a comenzar lo que se llama el discurso del monte. Y se lo traigo hoy porque el evangelio de este próximo domingo es precisamente este. Le expliqué cómo le fue con el evangelio del domingo anterior, no me vaya a decir que ni siquiera fue a misa. Cuando lo estaban proclamando y cuando se lo estaban explicando, usted recordaba algunas cositas. A usted le sirvió un poco más. Mire, la palabra ilumina, quita el velo, la palabra revela, la palabra sana, la palabra transforma. Eso tiene que ser cuando venimos a formarnos en la palabra para que la degustemos mejor. Comienzo, capítulo 5, lógico, no alcanzamos sino a unas pocas cosas para que las vamos profundizando. Dice, viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se acercaron y tomando la palabra les enseñaba diciendo,
Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los anahuín, los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ah, ya sabe de qué va a ser el evangelio. ¿Cómo lo llamamos? Las bienaventuranzas. Hoy yo apenas voy a invitarlos a una serie de cositas. Primero, comienza a decir el texto, porque si fuéramos a estudiar esto, tienen es que venir al diplomado de la escuela para entrar en todo detalle. Pero hoy simplemente les voy a indicar 2 o 3 cositas. Dice, viendo a quién, vuelva sobre capítulo 5, verso 1, viendo a quién, a la muchedumbre. ¿Qué fue lo que hizo? Subió al monte. ¿Qué más pasó? Se sentó. Y sus discípulos se le acercaron. Párela ahí, párela ahí. Primero, nos vamos para el monte. ¿Le interesa? Pues nos vamos para el monte. Listo. Al fondo, usted está viendo el monte de las bienaventuranzas. Ya poco a poco se va acostumbrando a estas imágenes, mientras los ingenieros entonces nos van permitiendo que corran los videos. Le cuento que en la parte de arriba está la actual iglesita en conmemoración de las bienaventuranzas con las 8 partes y demás. Y aquí al principio está, le he dicho, una abadía benedictina, la abadía de la multiplicación de los panes y los peces. Aquí ven unas cuantas ruinas al principio del monte que ya la peregrina Egeira, la más antigua peregrina que nos dejó un escrito muy importante por allá en el año 300 y pico, narraba de que ahí estaba la primera capilla que conmemoraba las bienaventuranzas. Y estamos aquí desde todo un valle, desde el cual Jesús acostumbraba a caminar por allí, venir a ese eremos, lugar solitario, como dice en la escritura, de donde viene ermitaño, eremita. Entonces venía a ese lugar solitario. Por ejemplo, en todo este valle precioso que ustedes ven ahora llenos de olivos, ahí se hizo la gente al pie del lago de la Galilea para la multiplicación de los panes y los peces. Esto es el sitio. Los voy poniendo en el contexto. Pues resulta que en medio de todo esto Jesús subió al monte. Usted ya subió al monte, mire, aquí ya acabamos de subir. Estamos, como usted veía que era un monte que tenía como un llanito en el medio, estamos en el medio. Estamos en el medio de ese monte de las bienaventuranzas. Aquí estamos, allá al fondo, el lago precioso de la Galilea. Pero un punto, dice que Jesús subió al monte. Y tiene ya una importancia especial. Mire, la ciudad donde ellos vivían está allá a unos 3 kilómetros al norte, Cafarnaún. Algunos otros venían de más arriba, Betsaida, donde cae el río Jordán, sobre el lago de Genesaret, lago de Tiberíades, o Kinneret, sobre este lago. Betsaida se llama la casa del pez, de donde era, por ejemplo, Felipe y algunos de los discípulos de Jesús. Varios discípulos eran de allá. O sea que alrededor había ciudades. Más allá usted alcanzaría a ver a Magdala, y por allá al fondo de esa montaña alcanzaría a ver a Tiberíades. Y si volteara, entonces vería sobre el costado Corosaín. ¿Se acuerda cuando Jesús, parado en este mismo monte, decía: ay de ti Betsaida, ay de ti Corosaín, ay de ti Cafarnaún? ¿Se acuerdan? Está enumerando las ciudades que había aquí alrededor de este sitio, donde Jesús, cuando quería estar a solas o con sus discípulos, o cuando quería estar él orando, se alejaba estos 3 kilómetros, 20 minutos, media hora caminando de allá de la ciudad donde había puesto su asiento, su residencia, Cafarnaún. Pues resulta que San Mateo, estamos empezando apenas el Evangelio y nos está presentando el resumen de lo que hace Jesús, y nos lo presenta en este monte. Miren allí el templo octogonal, recordando las 8 bienaventuranzas y recordando que los templos antiguos se hacían en forma octogonal,
conmemorando también el 8º día, día de la resurrección, primer día de la semana. Pero aquí sobre todo por las 8 bienaventuranzas, si se acercan, las alcanzarán a leer en los vitrales de allá. Acérquense un poquito más. Entonces aquí alcanzarán a leer: bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados, en fin, todo esto. Pues bien, aquí estamos, en este monte. Y es muy importante en el Evangelio, y sobre todo en el Evangelio de Mateo, el monte. ¿Qué significa el monte? El sitio donde uno asciende al encuentro con Dios. Ya en toda la humanidad, en todas las culturas, ya antropológicamente, cuando uno sube al monte, entonces como que está más cerca del cielo. Ya en todas las religiones, ese ir al monte es el sitio de las teofanías o manifestaciones del Señor. Sin duda, cuando ahí sí se acercan más, por ejemplo, entonces alcanzan a leer todas las bienaventuranzas, como se las he dicho, y hasta con notas musicales. Entonces le estaba diciendo que el monte, ese es el lugar del encuentro con Dios. Y cuando Mateo está escribiendo, y sobre todo cuando va a hacer este discurso, está pensando en el monte Sinaí. ¿Dónde? Monte Sinaí, no como decía una amiga de feliz recuerdo, Monte Sinaí, sino en el monte Sinaí, allá donde el Señor se reveló a Moisés y dio su gran enseñanza, la Torá. En el monte Sinaí Dios dio su gran enseñanza, el Antiguo Testamento, la Torá, la instrucción, la enseñanza. Ahora Jesús subió a este monte a dar la Torá del Mesías, la nueva Torá, la Torá del Mesías. Les cuento esto: cuando termine el Evangelio va a terminar en este mismo monte. Aquí estamos empezando, cuando uno lo ve de lejos le parece que como que no es tan. Por eso se los he llevado por allá, por delante, por detrás, por un lado y por el otro, para que vean que lo que pasa cuando uno va a ascender al monte para llegar aquí donde estoy en este momento en la toma, es mínimo media hora desde donde acabamos de empezar a subir, mínimo media hora, ¿ya? Entonces es realmente un monte. Ya que se ubicaron, levante los hombros, levante los hombros. ¿Para qué va a levantar los hombros? Mire, aus, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Además del tour tan maravilloso que nos han hecho, que nos llevaron gratis, que ya cuando leamos el Evangelio y se nos hable del monte de las bienaventuranzas, no nos vamos a imaginar cualquier otra cosa, sino que vamos a volver al real. Que cuando se hable del lago Galilea vamos a volver al real, vamos a ubicarnos. Mire, dice que Jesús subió al monte y entonces ya entiende, es al encuentro con Dios. Y le dije, no alcanzo a ver todos los momentos donde aparece en el Evangelio monte, el monte de la transfiguración y muchos otros momentos donde aparece el monte, que Jesús iba solo al monte a orar. Solamente le recuerdo 2, con el que comienza el Evangelio, que Jesús subió al monte, y con el que termina el Evangelio, Mateo capítulo 28. Es en el mismo monte donde va a decir San Mateo que los discípulos volvieron al monte donde Jesús les había indicado, este mismo monte. Y entonces es allá donde les dice: todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Vayan por todo el mundo y hagan naciones y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Se acuerdan? Y aquí que yo estoy enseñándoles a guardar, enseñándoles, otra vez la palabra, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he enseñado. Y aquí que yo estoy con vosotros y bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del tiempo. Lo que quiero resaltar ahora es el mismo monte, el mismo monte. ¿Cómo así? En Mateo va a tener una importancia especial. Vamos a empezar a leer el Evangelio de Mateo. La liturgia nos lo va a empezar en este principio de año. ¿Sabe cuál es la primera invitación? Venga conmigo al monte. Suba conmigo al monte. Así como Moisés llevó ese pueblo a que recibiera la enseñanza de parte de Dios, Antiguo Testamento, la Torá, así ahora Jesús, el Mesías y Señor, quiere dar la enseñanza definitiva de Dios. Y lo que quiere hacer es invitarlo a usted y a mí a que subamos al monte. Ya le dije que ese monte no está en el patio de atrás de su casa.
Está a 3 kilómetros de Cafarnaún, a 9 kilómetros de Betsaida, a otros 8 o 9 kilómetros de Magdala, a otros 4 o 5 de Corosaín, y ni se diga de otras ciudades, donde nos dijo el resumen que venían de todas partes, hasta de Siria y de muchas otras partes, de la Decápolis, también de Jerusalén, de Judea, más de 3-4 días de camino, venían a escuchar a Jesús. ¿Sabe qué le está diciendo el Señor al comienzo de este año? Le está diciendo, venga conmigo, venga conmigo. Le está diciendo y le está preguntando, y la palabra que se va a reiterar es enseñanza. Aquí está diciendo que les enseñaba en el resumen. Aquí nos va a mostrar cuál es la enseñanza. Y al final Mateo 28, en ese mismo monte les va a decir, vayan y hagan discípulos y enséñenles lo que yo les he enseñado. ¿Sabe cuál es la problemática fundamental que a partir de ahora nos va a plantear Mateo? O sea, el Señor a través de Mateo. El discipulado. ¿El qué? Discipulado, no disimulado, como otra amiga mía entendía por allá. El o sea, ¿usted para dónde va en la vida? ¿Usted para dónde va en la vida? ¿Usted a quién le presta atención? ¿Cuáles son los criterios que guían su vida? ¿Cuál es el horizonte hacia el cual va? ¿Usted a quién sigue? Vea, me va a ir entendiendo. Vamos al texto, fíjese en esto. Comienza a decir, mirando la muchedumbre subió al monte, se sentó y sus discípulos se acercaron. Ya le dije lo del monte, ya está ubicado en el contexto. Aparecen 2 categorías de persona, muchedumbre y discípulo. ¿Aparecen cuáles categorías? Muchedumbre y discípulo. Jesús estaba rodeado de la muchedumbre, pero oído, pero sus discípulos se acercaron. ¿Qué hicieron sus discípulos? Se acercaron. Usted va a ir a la Eucaristía, espero el domingo. Usted se mantiene a toda hora rodeado de multitudes y de multitudes. Usted puede comenzar a hablarles de Dios, puede comenzar a hablarles de Jesucristo, puede comenzar a hablar de muchas cosas, y la multitud entonces medio está dispuesta a escuchar. ¿Quién sabe? En realidad van detrás del Señor por curiosidad, van detrás del Señor por necesidad, y van detrás del Señor por costumbre religiosa y sociocultural. Y entonces las iglesias, espero que este domingo entonces se llenen de nuevo. Y cualquier tipo de eventos, en cualquier tipo de situaciones religiosas, y mucho más si por ejemplo se va a hacer algo de sanación o alguna cuestión de caridad, entonces la gente vendrá. A Jesús dice que inclusive haciendo el esfuerzo de ir hasta el monte, haciendo el esfuerzo de salir de su comodidad, que yo no sé si usted ya lo ha hecho, al menos ustedes que están aquí sí, haciendo el esfuerzo de salir de su comodidad, de su statu quo, fueron hasta donde Jesús, No vaya a creer que había aire acondicionado, no vaya a creer que había techo, al aire libre, con el sol allá, en medio de todas estas cosas, como ya la alcanzó a ver. ¿Por qué? Algunos iban por necesidad. Pues es que estoy enfermo y me han dicho que Él sana toda enfermedad y toda dolencia. ¿Quién quita que me sane? ¿Quién quita que me sane? Algunos por curiosidad, ven y vamos a ver si es cierto. En fin, otros hasta, como le dije, por costumbre religiosa. La multitud sigue llegando ante Jesús. Y en las Sagradas Escrituras se va a ir diferenciando muy claramente las respuestas que cada ser humano da ante Jesucristo y el reinar de Dios, o sea, Dios que se hace presente en él. Unos van a ser multitud, otros van a ser discípulos y otros van a ser hasta enemigos. Pero hoy lo que me interesa que usted y yo escuchemos es esto. La multitud, ¿qué dice? Subió al monte, dice, viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se acercaron.
Esta es la palabra que quiero que usted y yo nos llevemos hoy. Sus discípulos, usted quiere ser discípulo de Jesucristo. Acérquesele, acérquesele, acérquese. Está demasiado lejos, está demasiado lejos. Usted está ya entre las multitudes, entre los cientos, entre los miles, entre los millones a lo largo de la historia. Pero yo creo mucho en Dios. Claro, usted cree sobre todo cuando tiene necesidades. Yo creo mucho en Dios y yo rezo mucho. Claro, desde su tradición religiosa, sociocultural. Claro, usted creció con eso. Ah, pero es que yo creo mucho en Dios, yo tal cosa y tal otra. Está allá, en medio de la multitud. La multitud que la caracteriza, que como no está cerca, no se alcanza a distinguir. No tiene rostro, no tiene nombre, son todos NN. ¿Para dónde es que va Vicente? ¿Para dónde va la gente? ¿Qué es lo que buscan? El vientre, pan y circo. Satisfacer sus necesidades básicas, ¿para qué? Para seguir engordando para el 31. Satisfacer las necesidades básicas para seguir engordando para la muerte, tal cual. Pues Jesús, en quien el reinar de Dios ha llegado, viene precisamente, y una de las cosas fundamentales y se va a rescatar en el Evangelio es que Jesús es el maestro, pero no un maestro como cualquier otro. Después les hablaremos de las diferencias de los rabinos de la época y de las diferencias de Jesús con ellos. Jesús es Dios mismo enseñando. Jesús es Dios mismo enseñando. Dios mismo que le viene a enseñar a uno. Dios Abba, el Padre que nos viene a enseñar. Por eso le digo, ya desde este principio del Evangelio, lo que se nos está preguntando es, oíste, ¿vos para dónde vas el resto de tu vida? La vida de uno tiene una direccionalidad, o sea, uno va para alguna parte, unos conscientemente, otros inconscientes, así, pero cada uno supuestamente va para alguna parte. Que entre tumbos, que entre golpes, que entre saltos, que entre huecos, que entre problemas, que entre una cosa u otra, pero supuestamente su vida tiene una dirección, Hay quienes no están haciendo la vida ni van para ninguna parte, sino que son una marioneta de los golpes, como esos juegos de un lado para otro, o como cucarrón de invierno contra todo tipo de paredes, hasta que finalmente caen por ahí patas arriba, y de ahí, de este golpe, ya no voy a levantarme. Pues la pregunta que el Señor comienza desde el principio a responder, para que cada uno de nosotros veamos a ver qué vamos a hacer, es: ¿qué vas a hacer en la vida? ¿Para dónde vas? Por eso la primera palabra, que inclusive está antes, de la que no hablé, es: conviértete y cree en el reinar de Dios que se ha acercado a tu vida. Fíjate cuál es la direccionalidad de tu vida. Y la dirección de la vida que uno tiene va por varias partes. Mire, a usted se le han ido metiendo en su caja, allá en su caja negra. Bueno, aquí digamos en el disco duro. Claro que la mayoría ya reblandecidos, pero entonces ahí se le van metiendo a uno criterios. ¿De dónde? Ah, es que así es como hacía mi papá. Es que eso fue lo que me enseñaron. Eso es lo que yo he visto en la televisión. Eso es lo que la cultura me ha ido metiendo por ósmosis. ¿Qué? Hombre, yo tengo que conseguir plata. Hombre, yo tengo que ser poderoso. Hombre, yo tengo que tal cosa. Hombre, yo ta. Le va metiendo a uno un modelo de vida. Eso es lo que uno ha escuchado, Shema. Y cuando digo Shema no es simplemente el oído, es el oído y la palabra, pero es también lo que veo, es lo que como, es lo que a través de la vida, de todas las formas, recibo para que moldee mi vida, mis criterios. La pregunta es esta: ¿vos para dónde vas? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Por qué? Porque el problema es este: fácilmente usted va a llegar a para dónde va. Sí, pues eso es una buena noticia, ojalá.
Ojalá. Cada rato va uno manejando, sobre todo en determinados sitios, y a veces en un lenguaje extranjero lo que está diciendo, esta vía no tiene salida. ¿Le ha tocado? Hay unos vías y unos sitios que efectivamente no tienen salida, es simplemente para alimentar las viviendas que hay al lado y lado, pero por ejemplo, esta vía no tiene salida, choca contra el muro, contra la pared o algo así. Y muchas de las vías que usted está recorriendo, lo que pasa es que está en un lenguaje que usted y yo no entendemos mucho, en chino, en mandarín, o estará en un árabe rara, o estará en hebreo, o estará quién sabe en qué lengua que usted ni quiere ni puede entender. Esa vía que está recorriendo no tiene salida. ¿No lleva a ninguna parte? Sí, sí lleva a alguna parte. A los profundos infiernos. O sea, a los profundos lugares inferiores de la vida. Eso significa infiernos, los lugares inferiores de la vida, al sinsentido. Por ejemplo, usted ve un drogadicto, usted ve un mafioso, usted ve a alguien que está prostituyendo su vida, y aquí en el letrero y delante en los pies y todos los letreros y todo lo que lo acompaña está diciéndole en mil y mil formas, esta vía no tiene salida, no tiene salida. Y entonces usted dice, pero si tantas vacas van adelante para el mismo hueco, ¿cómo va a ser que tantas vacas se equivoquen? Chupe por bobo, se le dijo, se le advirtió, se le recomendó, se le pidió que al menos mirara en el gemido de la otra vaca que iba adelante cuando iba cayendo, a dónde había llegado. Pues le cuento que muchas de las vías que estamos recorriendo no tienen salida. ¿Qué tiene que hacer cuando uno se mete por una de esas vías que no tiene salida? Conversión de 180 grados. Cambio radical de dirección. Cambio radical de dirección. Eso es lo primero que Jesús de Mateo dice. Conviértase, hermano, usted que es bobo. Va a acabar de gastarse el poquito de vida que le queda así como va. Conviértase. ¿Y a qué me convierto? ¿Para dónde empiezo a mirar? Al reinar de Dios. O sea, ¿y qué es el reino de Dios? Eso nos lo va a ir explicando precisamente el Evangelio. O sea, a la acción de Dios en tu vida. Pero yo quiero saber más qué es eso del reino de Dios y para dónde cojo. Está bien, ya por fin me devolví. ¿Alguno de ustedes se devolvió? ¿Alguno de ustedes entendió que la vía que está llevando en algunos casos, por ejemplo, algunas relaciones afectivas no tienen salida? Algunos negocios no tienen salida. Algún tipo de supuesta disciplina que es más una indisciplina y un tipo de criterios y comportamientos. Pero es que así han hecho todas las vacas anteriores a mí, así ha hecho mi papá, mi mamá y toda la gente que vivió antes que yo. Eso es lo que dicen en la televisión. Eso es lo que hace ricos y famosos. Muchas de las vías que está recorriendo el ser humano no tienen salida. Conducen a la destrucción y a la muerte. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vengan conmigo, dice el Señor. Y se sentó Jesús cual maestro a enseñar con tranquilidad. Él, el didáscalo en griego, él, el rabí en hebreo. Él, el Señor, se sentó. ¿Para qué? Para empezar a enseñar despacio. ¿Y qué pasó? La muchedumbre se quedó para lo que venía. Está esperando al final esto, aquello, para volver a su casa, los comentarios, una cosa y la otra. Pero el discípulo se acercó. Se acercó el discípulo. Es más, a partir de ahora va a entender el discípulo esto. Los llamó para que estuvieran con él. La única manera de ser discípulo
La única manera de ser cristiano es estando absolutamente cerca de Jesús. Los llamó para que estuvieran con Él, y después de que aprendan y de que reciban la buena noticia del reinar de Dios, entonces vayan y enséñenles a todas las naciones a vivir. Este es el único problema de la vida. El problema de la vida no es el agua potable, el problema de la vida no es la riqueza, el trabajo, la economía, la salud, el cáncer, el SIDA, los malos gobernantes. El problema de la vida, el único es ¿para qué es la vida? El problema de la vida no son ritos, no son rezos, no es moral, tampoco es moral. El problema de la vida, el único problema de la vida es ¿para qué es la vida? ¿Para qué es la vida? O sea, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Usted puede ganar el mundo entero, y si pierde su vida, no perdió y no todo, pero murió rico, pero hizo tal cosa, pero hizo tal otra. Más fiesta le hacen, como le repito, el 31. Más fiesta le hacen al marrano. Pues resulta que el único problema, y es al que viene a responder Jesucristo, es lo único que le interesa. A Jesucristo no le interesa un montón de carretas religiosas. No le interesan, inclusive uno muchas veces se pregunta al leer el Evangelio, oíste, pero Jesús, ¿por qué no habló de física? ¿Cómo no le contó a esa pobre gente que la tierra era más o menos redonda y que no era el centro del mundo, sino que giraba alrededor del sol? ¿Y cómo no les habló de la ley de la gravedad? ¿O cómo no les habló de tal cosa? ¿O cómo no les adivinó la suerte de lo que iba a pasar en tal? No le interesa. Esas son circunstancias, son colores de las distintas circunstancias. Entonces, ¿de qué murió el muchacho? De fiebre amarilla. Qué bonito color. Pero de todas formas se murió. Eso no es lo que le interesa venir a hablar Jesús. Jesús le interesa venir a hablar de lo fundamental de la vida. ¿De qué es la vida? ¿Para qué es la vida? ¿Para qué es la vida? Por eso Dios en Jesucristo se revela como el Señor y Maestro. Y cuando habla de que sana, de que salva, de que hace todo, es parte de su ministerio que está sacándonos de lo que nos destruye para llevarnos y guiarnos a la plenitud de la vida que Él da. Muchachos, yo hoy le dejo simplemente esta pregunta. ¿Usted a quién se está acercando para aprender y para vivir como quién o como qué? ¿Usted de quién está escuchando como discípulo? ¿De quién está escuchando como discípulo? Yo lo voy a invitar a que este año se acerque a ser discípulo de Dios, discípulo de Jesucristo. Acérquese a Él, comience a escucharlo. ¿Qué es lo que tienes para decir acerca de mi vida? Por ejemplo, enseguida va a hablar por qué usted no es feliz. Porque este mundo, aun cuando cada vez tiene más medios, supuestamente de mejor calidad de vida, de sobrevivencia, de alimentos que no somos capaces de comernos y nos morimos de hambre, cantidad de gente con desnutrición y todo, porque se está desperdiciando el alimento, de medios tecnológicos en cantidad de cosas, y sin embargo cada vez, y aún las sociedades supuestamente más avanzadas, el índice de suicidios, el índice de estrés, de enfermedades psicológicas, de desagrado y de cansancio de vivir. Pero cada vez se vende más droga, más alucinógenos, más industria de entretenimiento y de perdición en todas las distintas formas. No todo el entretenimiento es perdición, pero cada vez un montón de cosas. ¿A quién está aprendiendo? Siga ya detrás de los marranos para que vea dónde va a llegar en esa vía sin salida. Hoy la propuesta es que nos acerquemos al monte donde Dios se abaja al ser humano y donde se siente a enseñarnos y nos dice, ¿quieren ser felices? Tal cosa. Y no solo las bienaventuranzas, sino todo lo que nos va a ir enseñando en ese discurso del monte, donde nos va a enseñar la nueva Torá o instrucción de parte de Dios. Este es un año especial.
Este es un año de bendiciones. Este es un año para que tengamos vida y para que mejoremos vida. Si al final del año no hemos aprendido a ser mejores discípulos y por lo tanto más felices, entonces pellízquese. Pero delante del Señor, lo primero que nos dice es: vengan conmigo. Por eso también acabó de pasar el texto del llamamiento de los discípulos. Bordeó el mar, donde estaban tratando de sobrevivir, los miró con amor, los llamó con nombre propio y les dijo: vengan, ¿qué están haciendo con su vida? Esa es la pregunta: ¿qué estás haciendo con tu vida y hacia dónde te va a llegar? Atrévete a acercarte a mí, dice el Señor, el que tiene palabras de vida eterna. Los invito a que vamos a orar. Vamos a responderle al Señor que es palabra, o sea que es comunicación de parte de Dios. Al Señor que viene a enseñarnos, como dice la Escritura, largamente, tranquilamente, sin afán. Sabe que eso es lo único importante, que aprendamos cómo vivir, que aprendamos a ser, que recibamos ese espíritu, esa manera de ser de Él, como nos lo ha presentado el Padre. Este es mi Hijo, el amado. Este es lo humano que yo sueño y que yo espero, que yo aspiro de ustedes. Escúchenlo. Hoy, Señor, de nuevo al caer de la noche, venimos a sentarnos a ese monte de felicidad y de bienaventuranza, porque tú estás enseñando. No queremos simplemente perdernos en el anonimato de la multitud, sin rostro, sin nombre, sin camino, pendientes no más de qué comeré, qué beberé. Yo quiero, Señor, que tú me muestres tu rostro y descubras mi rostro, que yo sé que lo conoces, mi raza, mi sexo, mis rasgos, mis arrugas, mis cicatrices, mi día a día. Que me hables por el nombre, por esta historia mía, por esta realidad mía, por este ser mío. Y que hablemos del camino, de la vida que estamos haciendo. Sí, necesito conversión. Si me hicieran hoy un test de felicidad, de bienaventuranza y de plenitud, mostraría ese diagnóstico: mis caminos cerrados, mis caminos sin salida, mi desesperanza, mi desesperación. Hoy me quiero acercar a ti, Jesús. Te digo con Pedro, este discípulo que representa a la iglesia: ¿a quién iré si solo tú tienes palabra que da vida plena, eterna? Con alegría me acerco a recibir tu enseñanza. Dame, Señor, el como María, la perfecta discípula, acoger tu palabra en mi corazón, guardarla. Dame, Señor, la bienaventuranza de las bienaventuranzas. Feliz el que escucha la palabra y la pone por obra. Por tanto, Señor, con María y la iglesia te decimos: hágase en mí según tu palabra. Tú eres el Hijo de Dios vivo. Tú eres el Hijo de Dios vivo, el Mesías, el que tenía que venir. Tú eres el Hijo de Dios vivo. Tú eres el Hijo de Dios vivo, el Mesías, el que tenía que venir.
victoria. Tu santo nombre proclamaré. Siempre serás rey de la historia.